Muy buenos días, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Doy gracias al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por este nuevo día más de vida, a lo que nos damos por sentado, y esta nueva oportunidad para celebrar y juntos de su gran misericordia. Y es para mí un enorme privilegio, responsabilidad y alegría el compartir la palabra tomada hoy del libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Como notarán, esto es una pausa de la serie secuencial del Evangelio de Juan que hacen domingo tras domingo. Y como ya habrán escuchado, en palabras del versículo 6 de este mismo capítulo de 1 Pedro, capítulo 1, esta ha sido una semana de ser afligidos con diversas pruebas para la familia Palomares y de manera bastante inesperada. Y la verdad es que ha sido precioso poder ver en cómo ellos lo han estado enfrentando, una fe más preciosa que el oro, tal como se lo describe en el versículo 7. Una fe verdadera que está verdaderamente pasando la prueba. Una fe real que está saliendo aprobada de esta prueba tan real. Y lo que vamos a ver hoy son los versículos que vienen justo antes de los versículos 6 y 7. Los versículos 3 al 5, donde se nos da la cosmovisión que verdaderamente permite que enfrentemos las diversas pruebas de esta manera. Acá encontramos la forma de ver la realidad que verdaderamente permite que nuestra fe salga aprobada al enfrentar las diversas pruebas. En otras palabras, los versículos 3 al 5 serían como los lentes que nos permiten ver la realidad de tal manera de estar en condiciones de superar y con éxito las diversas pruebas. Y la verdad que es que sin estos lentes que se nos presentan en los versículos 3 al 5 es imposible enfrentar las diversas pruebas. Porque nuestra vista natural está distorsionada. Y lo que vamos a hacer es considerar estos lentes que se nos presentan en este texto de la palabra de Dios. Así que si pueden, tengan sus Biblias abiertas en 1 Pedro. En la versión que tengan a mano, yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Tomemos unos momentos para orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos en oración, no por nuestros méritos, sino por tu gran misericordia, y te pedimos que nos nutras por medio de tu palabra, que nos alimentes por medio de tu palabra, que nos fortalezcas por medio de tu palabra. Somos muy conscientes, como dice hacia el final del capítulo 1, que toda carne, toda persona, cada uno de nosotros, somos como la hierba, y toda nuestra gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero qué bendición es saber que la palabra del Señor, tu palabra, permanece para siempre. Y te pedimos que afirmes en nosotros esta palabra que permanece para siempre. Que obres en nosotros por medio de esta palabra que permanece para siempre. Que nos transformes por medio de esta palabra que permanece para siempre. Y que transformes nuestra forma de ver la realidad por medio de esta palabra que permanece para siempre. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos los lentes de la palabra de Dios para poder ver adecuadamente
la realidad. Y se podría decir que el principal problema que tiene nuestra vista es la miopía. Los que tienen miopía pueden ver bien de cerca, pero ven mal de lejos. Y por naturaleza todos tenemos miopía espiritual. Y lo que hace este pasaje es corregir nuestra mirada para que veamos más claramente lo que está lejos, para que podamos enfocar bien la mirada en lo que está lejos. Nos pone la mirada, como dices al final del versículo 4, en los cielos. En principio del versículo 4, la herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. Nos pone la mirada, como dice hacia el final del versículo 5, en el último tiempo. En mitad del versículo 5, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nuestros ojos espirituales no ven bien de lejos, sino al contrario, como ojos miopes, nos sentimos más cómodos con lo que está cerca, con lo más inmediato. Y es por eso que necesitamos nuevos lentes, para poder ver claramente de lejos, para poder enfocarnos hacia adelante, ya no con el foco en el acá y ahora, sino en los cielos, en el último tiempo. Y lo que vemos a la distancia es, versículo 4, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Algo, versículo 4, reservado en los cielos para nosotros, protegido, guardado, reservado, algo que nadie nos puede quitar. Aparentemente la bóveda más segura del mundo se llama Fort Knox, Fuerte Knox, y es donde los Estados Unidos guardan la mayor parte de sus reservas de oro. La bóveda está dentro de un enorme predio militar con la seguridad más sofisticada que podamos imaginar de las películas, incluyendo un campo minado alrededor y una puerta de 22 toneladas que requiere de 10 personas simultáneamente ahí para brindar el acceso. No es de sorprender que en los 85 años que ha existido, el Fuerte Knox se ha mantenido impenetrable. Tanto es así que se ha vuelto una frase popular en los Estados Unidos decir que algo es seguro como el Fuerte Knox. Pero el Fuerte Knox parece un castillo de arena en comparación con la seguridad de la herencia reservada no por el ejército, sino por el Creador del universo, no rodeada por un campo minado, sino por fuera de este mundo, en los cielos. Nada puede tocar esta herencia, nada puede afectar esta herencia. Está súper segura, impenetrable. Versículo 4 es una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. La polilla no puede entrar, el óxido no puede corroer, los ladrones no pueden robar y ningún virus tampoco puede entrar. 3 palabras para expresar la misma idea, versículo 4. Incorruptible, inmaculada, inmarchitable. O en lenguaje un poco más cotidiano de otras versiones, indestructible, incontaminable, imperecedera. En corto, esta herencia es inafectable, súper resguardada, no podría estar más protegida. Y la verdad es que vivimos en un mundo que es todo lo opuesto. Todo lo opuesto de lo que se nos describe en el versículo 4. Este mundo no es incorruptible, este mundo no es inmaculado, este mundo no es inmarchitable, sino al contrario. Todo eventualmente se corrompe, se mancha, se marchita. Esta semana nos tocó ser testigos de la vida de Chela marchitarse. Y lo vemos también a nuestro alrededor a todo nivel. Todo eventualmente se corrompe y destruye. Todo eventualmente se mancha y contamina. Todo eventualmente se marchita y perece.
y aún donde podamos tener una falsa sensación de vitalidad, los años se nos van yendo, cayéndose como los pétalos de una flor. Y más rápido de lo que nos gustaría, pasamos a tener la edad que en otro momento al ver a otros nos parecía de alguien tan mayor. La famosa banda inglesa, los Beatles, escribieron una canción que se llamaba Cuando tenga 64. Mi papá la escuchaba de chico y en su momento él pensaba cómo se les había podido ocurrir componer una canción para cuando fueran tan grandes. Y como en un abrir y cerrar de ojos, mi papá cumplió 64 este año y se acordó de esta canción. Al ver el paso del tiempo y que los años se van pasando, la solución que te ofrece el mundo es buscar o aparentar la juventud eterna. Pero eso no solo no tiene sentido, sino que es imposible. Como dice la canción de Sui Generis, se aferraron 1000 ancianos, pero se fueron igual. Amados, este mundo es todo lo opuesto de incorruptible, inmaculado e inmarchitable. Algunos quieren hacer como la avestruz y meter la cabeza en la arena y hacer de cuenta que esto no es así. Pero esto no es de ninguna verdadera ayuda para enfrentar las diversas pruebas. La solución tampoco es sacar la cabeza de la arena y quedarse mirando alrededor, porque lo que está a nuestro alrededor solo nos puede ofrecer un consuelo que pronto, o cuando menos lo esperemos, se marchitará. No, debemos sacar la cabeza de la arena, pero no poniendo nuestra mirada a nuestro alrededor, sino poniendo la mirada hacia adelante, hacia la herencia inafectable, la herencia segura y protegida y reservada y guardada que nos espera. Si no estamos mirando hacia adelante, al último tiempo, a los cielos, entonces, como lo puso el predicador Tim Keller, cualquiera que sea el significado de tu vida, siempre tendrá que ser algo dentro de este mundo material. Si no estamos mirando hacia adelante, si no estamos mirando hacia los cielos, hacia la salvación, siempre tendrá que ser algo de este mundo material. Continúa diciendo, tiene que ser éxito, financiero políticamente, tiene que ser romance, tiene que ser amor, tiene que ser algo adentro. Y por supuesto, continúa Keller, ¿saben lo que eso significa? Significa que en esta visión secular del mundo, el sufrimiento lo que hace es justamente quitarte estas cosas. Eso es lo que hace el sufrimiento, eso es lo que hace que el sufrimiento sea sufrimiento, dice Keller. Te saca el amor, te saca el éxito, te saca la salud, te saca estas cosas. Y si el significado de tu vida está en esas cosas, no solo te saca cosas materiales, sino que destruye el significado de tu vida. Y esto que dijo Keller es tal cual así, porque si el significado de nuestra vida está en el acá y ahora, tarde o temprano, se marchitará. No sirve esconder la cabeza en el suelo, no sirve mirar a nuestro alrededor, debemos elevar la mirada hacia adelante. Debemos poner los lentes y corregir la miopía para poder enfocarnos hacia adelante, hacia versículo 4, la herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. Pero vamos a considerar 3 objeciones o cuestionamientos que nos pueden surgir frente a esto. 3 cosas que nos pueden nublar la vista, meterse en el camino, distorsionar la forma en la que vemos. Distorsionar, arruinar la confianza que tenemos hacia adelante. 3 conceptos que distorsionan, que pueden distorsionar nuestra vista y que pueden contribuir a nuestra miopía espiritual. 3 errores que no permiten que nos enfoquemos con confianza hacia adelante. Serían como 3 peros
que son características del mundo que nos rodea, pero también están en el aire que respiramos y fácilmente afectan la forma en la que nosotros vemos, casi sin darnos cuenta. Y si bien estos tres preconceptos los encontramos en todos lados, los podemos identificar principalmente en nuestro contexto con tres credos específicos: el ateísmo, el catolicismo y el arminianismo. Estas ideas, por supuesto, no son exclusivas de estos credos, pero nos sirven como punto de referencia, como ayuda a memoria. El primer preconcepto que puede afectar a nuestra vista de lejos viene del ateísmo, del mundo secular, del escepticismo. Y dice algo así: ustedes cristianos, esto es lo que dice, ustedes cristianos hacen bien en ver que no hay nada en este mundo que no sea incorruptible, inmaculado y que no se marchitará. Pero su crítica es la siguiente: el problema es que, como les cuesta vivir en un mundo así que no es incorruptible, inmaculado e inmarchitable, en vez de aceptar la dura realidad, se inventan una herencia futura, incorruptible, inmaculada e inmarchitable, para poder así enfrentar las diversas pruebas. En corto, lo que dicen es que levantar la mirada hacia adelante es básicamente lo mismo que meter la cabeza en el suelo, solo que de otra manera. Nos inventamos algo hacia adelante. Y la lógica continúa, diciendo que deberíamos sacar la cabeza del suelo, pero no mirar hacia adelante, sino lo que deberíamos hacer, esto es lo que dicen, ser verdaderamente valientes y enfrentar este mundo material duro que nos rodea, sin tener que inventar una vida después de la muerte, en los cielos. No sé si esta idea ha cruzado su mente, pero es una objeción que a priori suena poderosa. Hasta te puede sacar de equilibrio. Porque con esta duda, con esta objeción dando vueltas en el fondo de nuestra cabeza, nuestra visión hacia adelante sin dudas se verá afectada. Puede que hasta destruya nuestra confianza por completo. Y esto suena aún más poderoso en la boca de Bertrand Russell, tal vez el ateo más famoso y pensante del siglo pasado, quien lo expresó así: no son los argumentos racionales, sino las emociones las que hacen creer en la vida futura. Esto lo escribió en su ensayo titulado con la pregunta ¿sobrevivimos a la muerte? Un ensayo que podemos encontrar compilado junto con otros libros, junto con otros ensayos en el libro ¿Por qué soy cristiano? Esto es lo que dijo. No son, ¿por qué no soy cristiano? Se llama el libro. Esto es lo que dijo. No son los argumentos racionales, sino las emociones las que hacen creer en la vida futura. Es decir, su argumento es, si fuéramos racionales, entonces no creeríamos en la vida futura. Pero como supuestamente nos mueven los sentimientos, son las emociones las que hacen que creamos, o más bien, que elijamos creer en la vida futura, simplemente porque nos ayuda en el día a día. Y Russell se vuelve más específico. No son los argumentos racionales, sino las emociones las que hacen creer en la vida futura, y agrega, la más importante de estas emociones es el miedo a la muerte. Suena poderoso decir, como dice Russell, como ustedes tienen miedo a la muerte, entonces se inventan la vida después de la muerte. El golpe inicial que da es bastante duro. Que alguien te diga, como le tenés miedo a la muerte, entonces elegís creer en la vida después de la muerte. Pero, si bien es un argumento que es retóricamente poderoso, no es nada más que una falacia de esta época, un falso argumento, una forma de refutar sin refutar, porque hay un problema enorme con el argumento de Russell. Una falsa lógica cuando nos dice no son los argumentos racionales, sino las emociones las que hacen creer en la vida futura. Y el problema enorme es que en ningún momento mira los argumentos de por qué podemos tener
confianza en la vida después de la muerte. En ningún momento analiza nuestros fundamentos, no considera la evidencia que tenemos para confiar en la vida después de la muerte, sino que, y esta es la clave, inventa una razón para decir por qué creemos en los que creemos, en este caso el sentimiento del temor a la muerte, y después nos dice que no es válida esa razón que acaba de inventar. ¿Ven lo tonto que suena este argumento a fin de cuentas? Primero, veo que crees en la vida después de la muerte. Segundo, no te pregunto por qué lo crees. Tercero, invento una razón por la cual te digo que lo crees. Y cuarto, te digo que esa razón que acabo de inventar no es válida. Si fuera por un sentimiento del temor a la muerte, que creemos en la vida después de la muerte, tendríamos que darle la derecha a Russell. Pero no es, hermanos, por un sentimiento que creemos en esta herencia en los cielos, sino por, versículo 3, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La razón por la que tenemos, versículo 3, una esperanza viva es mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es lo que nos da, es el instrumento, es el medio por el cual tenemos esta herencia futura. Es versículo 3, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero lo interesante es que Russell no se refiere en ningún momento a los argumentos ni a favor ni en contra de la resurrección. Ahora bien, Russell no analiza la evidencia de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y este pasaje no trata con la evidencia de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y ahora no es el momento para considerar la evidencia de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pero si aún no tenés certeza de la resurrección comprobable, histórica, real de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, investigalo. Hacele todas las preguntas que quieras. Alguien que hizo esto, el resultado de esto está escrito en el libro que se llama El caso de Cristo. Y te animo a que lo leas, El caso de Cristo. Seguro está en PDF. O en la película basada en este libro que salió hace un tiempo. Es de la historia real de un reportero de un prestigioso diario de Estados Unidos, súper ateo, cuya esposa se convierte. Lo que lo lleva a buscar refutar la resurrección de Jesús con todas sus habilidades de investigación como reportero. No les voy a contar el final. Pero amados, no dejen que este tipo de objeciones inventadas distorsionen su mirada hacia adelante. Sino al contrario, sabiendo que lo que permite que tengamos esta esperanza viva es, versículo 3, la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pongamos la mirada con toda confianza hacia adelante. La resurrección de Jesucristo entre los muertos triunfó sobre este mundo corrompido, manchado y marchitable. Para que, versículo 4, podamos obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Pero, una vez superada esta objeción, una vez corregida nuestra vista de este preconcepto, surge un segundo cuestionamiento. Y si el primer cuestionamiento ponía en duda la existencia de la herencia, el segundo cuestionamiento pone en dudas, o debería poner en dudas, nuestro derecho a la herencia. La primera la podemos identificar con el ateísmo, la segunda la podemos identificar con el catolicismo, aunque por supuesto lo podemos encontrar en todos lados. El síntoma de esta objeción, y es lo que me he encontrado en muchas charlas que he tenido con personas católicas, es que la mayoría, con buena razón, no tienen la certeza de alcanzar la herencia, no tienen la certeza de alcanzar la herencia. Ellos sí afirman que hay, versículo 3, una esperanza viva, y afirman la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pero lo que se pone en tela de juicio es la seguridad que tenemos de entrar y recibir esta herencia.
En cierto sentido es entendible, porque si hay un lugar incorruptible, inmaculado y que no se marchitará, yo sé que mi sola presencia lo mancharía. O sea, apenas entrara por la puerta ya quedaría arruinado ese lugar. Y no lo digo principalmente por mi fragilidad física, sino por la corrupción moral que tenemos cada uno de nosotros. En esto estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. No merecemos entrar a este lugar incorruptible, inmaculado y que no se marchitará. Si realmente pudiéramos ver, reconocer lo manchados que estamos, si realmente pudiéramos ver, reconocer la inmaculada herencia, la diferencia que hay, sin dudas esto debería impedirnos mirar con confianza hacia adelante. Si realmente admitieras tus pensamientos más oscuros, si realmente reconocieras tus palabras más hirientes, si realmente reconocieras tus acciones más egoístas, deberías seriamente dudar de cualquier expectativa de acceder a esta herencia. Para ser más precisos, el mirar nuestra propia corrupción y mirar lo incorruptible de la herencia, lo que debería hacer es sencillamente que dejemos de mirar hacia adelante y perdamos toda esperanza de ser bienvenidos. Pero el gran error del catolicismo es que no reconoce la gravedad del problema por completo, sino que nos ofrecen unos lentes que distorsionan el problema, que minimizan el problema y por lo tanto no ofrecen una verdadera solución. Es bien compleja la teología católica, pero la esencia de lo que te dicen, la esencia de lo que dicen, en resumen es esto. Sos corrupto, pero no tanto. No tanto que no pueda ser resuelto con unos rezos y ritos y con minimizar malas obras y aumentar buenas obras. Y que así, si te esforzás lo suficiente, podrás acceder a la herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable. También podríamos mencionar el invento no bíblico del purgatorio, para purgar los pecados que quedan después de la muerte física. Pero si somos honestos, estos lentes podrán servir para calmar la conciencia, pero al final del día sabremos que no somos suficientemente buenos. Ni aun siendo purgados después de la muerte en el supuesto purgatorio. ¿Cuánto tiempo de penitencia es necesario para cambiar el corazón de un niño y quitarle toda corrupción de su corazón? Puedes dejarlo en penitencia toda una vida. Y aún si fuera posible, el tiempo de varias vidas. Y aún así, cuando saliera de la penitencia, la corrupción no sería removida por completo. No, nunca seremos suficientemente buenos, suficientemente puros, suficientemente limpios, suficientemente no manchados en nuestros pensamientos, palabras y obras para acceder a esta herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable. Y es por eso que, si depende de nuestras obras, buscaremos no ver nuestro propio pecado. Y estaremos siempre buscando formas de autojustificar nuestro pecado. Le echaremos la culpa a las circunstancias. Jugué con las cartas que me tocaron. O le echaremos la culpa a los que nos rodean. Si tan solo mi papá, si tan solo mi mamá, si tan solo mis hermanos, si tan solo mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi jefe, mis amigos. Siempre apuntando con el dedo a otro, con la guardia alta. Pero la palabra de Dios nos invita a bajar la guardia, a reconocer lo manchados que estamos
y a descansar por completo sobre, versículo 3, la gran misericordia de Dios. Lo tienen ahí, léanlo, mírenlo. En esas palabras, la gran misericordia de Dios, su gran misericordia. Ya no dependiente de nuestras obras, sino descansando únicamente en la gran misericordia de Dios. Tuve una charla con un pastor de Inglaterra. Su doctrina no era muy sana, pero habla inglés, no me entiende. Su doctrina no era muy sana, pero bueno, este pastor me contó que le tocó hacer un funeral de una persona que no conocía y que hasta donde él sabía tampoco era creyente. La cuestión es que este pastor hizo todo el rito y aparentemente dio algún tipo de seguridad, no sé en base a qué, el lenguaje de este pasaje, de una herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable en los cielos para esta persona, no creyente. Termina la celebración y uno de los amigos del muerto se le acerca al pastor y le dice: ¿sabía que esta persona era un flor de basura? O sea, basado en sus obras, esta persona sin dudas no tendría acceso a la herencia. Pero lo que no nos damos cuenta es que la herencia en los cielos es tan incorruptible, inmaculada, inmarchitable, que a la luz de semejante perfección, este sería el mismo veredicto de cada uno de nosotros en nuestro propio funeral. La herencia es tan perfecta y en comparación nosotros somos tan imperfectos que este debería ser el veredicto de cada uno de nosotros. ¿Sabías que esta persona era una flor de basura, no? En un mundo de grises tal vez no lo veamos, pero ante la radiante perfección de esta herencia, este sería el veredicto de cada uno de nosotros. Y la invitación, y esta es la invitación que Dios extiende a cada uno de nosotros hoy, es a que descansemos en versículo 3, la gran misericordia de Dios, a que confiemos en su gran misericordia. No se trata del veredicto de nuestros amigos que digan aprobado. No se trata del veredicto de nuestros familiares que digan aprobado. No se trata tampoco ni de nuestro propio veredicto que digamos aprobado. Ni siquiera se trata del veredicto de Dios que basado en nuestras obras diga aprobado, sino que se trata del pronunciamiento de Dios que diga perdonado. Perdonado. Esta es la gran misericordia de Dios que encontramos en el Evangelio, que Dios nos dice perdonado. ¿Cuál fue el instrumento del perdón? Versículo 2, la sangre de Jesucristo. Versículo 19, con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Capítulo 2, versículo 24. Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Capítulo 3, versículo 18. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, Cristo murió en la cruz cargando con nuestros pecados. Y si vos confías en esta gran misericordia de Dios, no te llevas una mochila llena de pecado a la tumba, sino que quedan a los pies de la cruz. Y este será el pronunciamiento de Dios. Perdonado. Perdonado y bienvenido, acá está la herencia. Amados, la herencia no es un invento de nuestra imaginación. Y la herencia no depende de nuestras propias
obras, sino que la herencia es tan segura como la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y nuestro acceso es tan seguro como la misericordia de Dios. Y podemos con toda confianza poner nuestra mirada hacia adelante. Pero hay un tercer y último cuestionamiento que vamos a considerar y que puede distorsionar nuestra mirada hacia adelante y que viene de la posición teológica llamada arminianismo. Y se podría expresar de esta manera el lenguaje de este pasaje. Hay una herencia garantizada por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y lo único que debemos hacer es descansar en la gran misericordia de Dios. O sea, al igual que venimos diciendo, el arminianismo mira únicamente a Jesucristo y a la misericordia de Dios para salvación y no a nada que podamos ofrecer. O sea, miran a lo mismo para salvación. Miran a lo mismo. Y como tal, son hermanos, preciosos hermanos, en la fe. Pero, y este es el tema, piensan que es posible dejar de mirar a Jesucristo y dejar de confiar en la misericordia de Dios para salvación. En corto, la salvación está disponible, pero no es segura, sino que se puede perder. Y esta era mi posición hace una década. Simplemente asumía que era así, que aunque la salvación era segura si yo perseveraba en la fe, era posible que yo dejara de perseverar en la fe. No tan segura al final del día, ¿no? Lo que sí, y esto es claro de las Escrituras, la necesidad de perseverar en la fe está. Está la necesidad de perseverar en la fe. O sea, sin fe, sin perseverar en la fe, no hay salvación. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino. No sé si lo han escuchado, fue escrito por John Bunyan, un puritano del 1600. Es una de las novelas más influyentes que se hayan escrito en todos los tiempos. Y también salió una película animada el año pasado, y ayer miré y estaba disponible online gratis. En fin, esta novela, rebalsando de referencias a textos bíblicos, cuenta la historia de un personaje. Cristiano es su nombre. Y este personaje, la historia es de cómo este personaje sale caminando hacia la ciudad celestial. La ciudad está ahí esperándolo. Y pronto llega a la cruz, donde la pesada mochila de pecado cae de sus hombros. Y la cuestión, el gran tema, es la perseverancia de Cristiano hasta que llega a la meta. Y es verdaderamente necesario que este personaje persevere en la fe. Porque sin fe, es decir, si dejara de confiar en que hay una herencia reservada en los cielos, si dejara de confiar en la misericordia de Dios, entonces sencillamente no tendría acceso a esta herencia. Las Escrituras son claras al respecto. En la historia vemos que las decisiones que va tomando el personaje sí importan. Y esto está perfectamente en línea con lo que enseñan las Escrituras. Las decisiones que tomamos sí importan. Pero entonces, si las decisiones que tomamos importan, ¿podemos dejar de perseverar en la fe? ¿Es posible que dejemos de creer? El arminianismo responde que sí, que es posible dejar de perseverar en la fe. Mi respuesta hace una década era que sí, que era posible dejar de perseverar en la fe. Pero ya se darán cuenta qué produce esto. Si podemos dejar de perseverar en la fe, esto pone en duda la certeza con la que podemos mirar hacia adelante, a la herencia.
Podemos mirar hacia adelante y decir, está ahí. Podemos mirar hacia adelante y decir, me dejarían acceder. Pero no podemos mirar hacia adelante con total confianza porque es posible que no lleguemos al final de la vida con fe. Así funciona. Así funciona esta lógica. Nuevamente, para nuestro consuelo, se nos da la preciosa certeza, confianza, seguridad de la herencia, porque se nos asegura que llegaremos. Versículo 5. Sois protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El poder de Dios nos protege, asegurando que lleguemos a la salvación en el último tiempo. Pero para los que están siguiendo el texto, seguramente habrán notado que salteé una línea. Porque no solo dice, sois protegidos por el poder de Dios para la salvación, sino que dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Es decir, el instrumento que Dios usa para protegernos hasta el día final es justamente la fe. Es versículo 5, mediante la fe, que el poder de Dios nos protege. No se niega en ningún momento nuestra responsabilidad de perseverar en la fe. No, somos responsables. Pero se nos dice que es justamente el poder de Dios que garantiza nuestra fe. Es el poder de Dios que está detrás y usa y mueve nuestra fe. Como en el personaje del progreso del peregrino, las decisiones que vamos tomando sí importan. No es que no importan, sí importan. Nuestra fe debe perseverar día tras día, momento tras momento, prueba tras prueba hasta la salvación. Pero esto no nos debe dar temor, sino que podemos hacerlo con toda confianza, sabiendo que es, versículo 5, el poder de Dios que nos protege mediante la fe hasta el día final. Amados, que podamos poner la mirada en la herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. Hemos visto tres grandes cuestionamientos que le ponen tres grandes signos de pregunta a esta herencia futura. Si esta herencia es verdadera, si podemos acceder a esta herencia, si llegaremos a acceder a esta herencia. Y la respuesta a estas tres es un gran sí. Lo hemos visto uno por uno, pero lo vemos más claramente en la frase central de este pasaje, que aún no hemos mencionado, que es versículo 3. Nos ha hecho nacer de nuevo. Esta es la frase central de toda esta sección. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Con el primer nacimiento, nacemos a un mundo corrupto, manchado y que se marchita. Al ver este mundo en toda su imperfección, nos resulta casi imposible poner la mirada hacia adelante. Y con buena razón nos entran las dudas. Es un mundo donde todo se arruina. No debe existir un mundo donde esto no sea así. Y aunque existiera tal mundo, no seríamos bienvenidos por nuestra propia imperfección.
Y aunque fuéramos bienvenidos, somos tan inconstantes que ni siquiera perseveraríamos en nuestra confianza hasta llegar. Pero lo que Dios ha hecho es algo totalmente nuevo, algo radicalmente nuevo. No es una mejora parcial, ni siquiera una mejora significativa, sino que nos ha hecho nacer de nuevo. Somos una nueva creación. Con el primer nacimiento nacemos con sentencia de muerte. Pero con el nuevo nacimiento nacemos con sentencia de vida. Merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero según su gran misericordia gratuitamente nos dice vida. Todo lo que está alrededor nuestro termina en muerte, pero por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, venció la muerte y nos dice vida. Y a los que nos ha dado vida, se nos dice también vida. Una vida que no podemos perder, siendo protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Frente a la tumba de Chela, podemos afirmar vida. Frente a las pruebas de esta vida, podemos afirmar vida. No nos quedemos como miopes, con la mirada puesta en lo inmediato, que las distorsiones que hemos visto del ateísmo, catolicismo, arminianismo, no afecten la vista, sino que pongamos la mirada en la meta, a esta herencia infinitamente más segura que el fuerte Knox, reservada en los cielos para nosotros, con la firme seguridad que encontramos en la misericordia de Dios, en la resurrección de Jesucristo y en el poder de Dios que nos protege. Mientras perseveramos en nuestro peregrinaje día tras día hasta que lleguemos a la ciudad celestial, incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Poniendo la mirada en la meta con la confianza de un hijo en su padre, pero un padre que no nos puede fallar, sabiendo que todo, de principio a fin, está en sus seguras manos. ¿Y qué más nos queda por hacer que levantar nuestras voces en alabanza diciendo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, hay tantas cosas que distorsionan nuestra vista. Tenemos ojos miopes, no vemos hacia adelante. Te ruego que podamos poner nuestra mirada hacia adelante. Poner nuestra mirada en los cielos, en el día último. En esta herencia incorruptible, inmaculada, inmarchitable, que nos espera. Padre, mientras enfrentamos las dificultades en este mundo, mientras enfrentamos las pruebas, te ruego que podamos mirar con confianza hacia adelante, no importa dónde estemos,
sabiendo que aunque estemos perdiendo la respiración por el coronavirus, y sin importar lo que estemos enfrentando, sin importar la dificultad que estemos enfrentando, tu pronunciamiento es vida. Te ruego que pongas nuestra mirada, que afirme nuestra confianza, que nos sostengamos únicamente de tu misericordia, de la resurrección de Jesucristo de los muertos, confiando plenamente en tu protección hoy, mañana y hasta que lleguemos a esta herencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.